Más avances rusos hacia Pokrovsk, peregrinos. ¿Qué están haciendo los ucranianos para lograr detener este avance por parte de las fuerzas de Vladimir Putin en estos momentos? ¿Cuál es la estrategia de las fuerzas armadas ucranianas lideradas por Alexander Sirski? Bueno, peregrinos, pues a continuación les voy a detallar las actualizaciones que nos llegan desde el este de Ucrania, específicamente del avance ruso y de su intento de alcanzar las regiones de Pokrovsk. ¿Están listos para toda la información que les tengo en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí comienza, peregrinos. Vamos a hablar de que el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber obtenido el control total de la ciudad de Novorodivka, esto en la región de Donetsk, apenas el 8 de septiembre, mientras que el ejército ucraniano señaló que las batallas en toda esta región continúan, al igual que siempre, con muchísima intensidad. Esta región de Novorodivka está ubicada a solo 20 kilómetros de Pokrovsk, peregrinos, un centro logístico crucial para las fuerzas ucranianas, y de esto ya hemos hablado en repetidas ocasiones, peregrinos. Yo precisamente les he informado que el objetivo principal de la ofensiva rusa, que comenzó desde el mes de marzo de este año y que ha tenido pocos o nulos resultados. ¿Por qué? A ver, por supuesto que los rusos han estado avanzando, eso está claro, y han estado controlando más y más asentamientos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Pero ¿por qué digo que no ha sido exitosa la ofensiva rusa? Pues porque no han obtenido realmente el control de posiciones estratégicas importantes. Por ejemplo, Pokrovsk. Pokrovsk es un centro logístico, es decir, una región desde donde los ucranianos abastecen a todos sus frentes de poderío militar y de combustible. Si los ucranianos pierden el control de Pokrovsk, significa, peregrinos, que estarían perdiendo un centro logístico para enviar poderío militar y combustible de forma efectiva, rápida, a todas sus líneas defensivas. Los rusos lo saben y por eso intentan controlar la región de Pokrovsk. Ahora, el hecho de que estén controlando esta región de Novorodivka, que se encuentra a solo 20 kilómetros ya de Pokrovsk, 20 kilómetros, a ver, parecería poco, peregrinos, pero tomando en cuenta que estamos hablando de un conflicto, pues avanzar 20 kilómetros es muchísimo. Sobre todo porque los ucranianos saben que los rusos quieren llegar a Pokrovsk. Pero lo cierto es que conforme se van acercando los rusos, las preocupaciones se elevan más dentro del gobierno de Zelensky y dentro de la cúpula militar ucraniana. Vladimir Putin tiene entonces entre ceja y ceja obtener el control de la región de Pokrovsk. Pero ¿cuáles son las actualizaciones que se tienen hasta estos momentos, peregrinos? Bueno, hasta el momento, un oficial militar ucraniano informó que el ejército ucraniano decidió retirarse de la región de Novorodivka debido a su ubicación geográfica desfavorable. Es decir, que los ucranianos dicen que efectivamente ellos se retiraron de esta región pues porque era bastante peligrosa para seguir manteniendo tropas ahí ante la ofensiva rusa. Hay informes no confirmados de que la ciudad no estaba bien fortificada, lo que habría permitido a las fuerzas rusas capturarla rápidamente. Y esto es vital entenderlo, peregrinos, porque el ejército ucraniano afirmó que sigue repeliendo decenas de lanzamientos y ataques cerca de las localidades cercanas a Pokrovsk, incluidas Novorodivka, sin aclarar si las batallas continúan dentro de la ciudad o solo a sus alrededores. Esto, les digo, peregrinos, es muy importante porque nos estaría hablando de cuáles son realmente los objetivos que tiene el ejército ucraniano en el campo de batalla cerca de Pokrovsk. Si ya los ucranianos... A ver, les digo que
Pokrovsk es un centro logístico importante, que los ucranianos lo están protegiendo y que los rusos tienen como objetivo obtener su control. Pero seamos claros, peregrinos, obviamente los ucranianos ya no están utilizando Pokrovsk como centro logístico. ¿Por qué? Pues porque los rusos están muy cerca. Sin embargo, la batalla por Pokrovsk, créanmelo, peregrinos, que si se llega a dar a favor de Putin, eso significará una baja en la moral terrible para las fuerzas ucranianas. Zelensky lo sabe muy bien, y también el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, y por eso están destinando todos los recursos para proteger esta región. Y además, ahorita les voy a decir más adelante esto, pero Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, ha dicho que, entre otras cosas, uno de los objetivos de la incursión hacia Kursk por parte de Ucrania era hacer que los rusos desviaran muchas de sus tropas que intentan conseguir el control de Pokrovsk, que se desviaran hacia Kursk para defenderse de los ucranianos. Putin dice que no ha movido ni una tropa de su ofensiva en el este, pero hasta el momento, bueno, vamos a entrar a detalles para decirles ya toda esta noticia al respecto. Bueno, en la última semana, Rusia afirmó haber capturado 4 asentamientos más cerca de Pokrovsk, que son Suravka, Skuchne, Karlovka y Savidne, pero estas afirmaciones no han sido verificadas. El avance ruso hacia Pokrovsk se habría detenido, según el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, atribuyendo esto precisamente a lo que les dije anteriormente, peregrinos, a que los ucranianos, debido a que llevaron a cabo la incursión hacia Kursk y debido a que ya Putin ha perdido en Kursk cerca de 1.300 kilómetros cuadrados, y además han habido una cantidad de puentes destruidos descomunal para evitar que los rusos puedan al menos en poco tiempo recuperar la región de Kursk. Bueno, desde Ucrania dicen que efectivamente esta estrategia funcionó, que les funcionó a los ucranianos y que los rusos han movido muchas de sus tropas y muchos de sus recursos desde el este de Ucrania hacia la región de Kursk, aunque Putin lo niega, como se los acabo de mencionar. A pesar de las afirmaciones de que los avances rusos han sido detenidos, informes sugieren que la actividad militar sigue muy, pero muy alta en toda esta región, peregrinos, y Rusia intenta rodear a las tropas ucranianas en el este del río Volga. Ojo con esto, peregrinos. Rusia también afirmó haber tomado la localidad de Bodian, cerca de Pokrovsk. Todo esto, peregrinos, se los estoy diciendo porque hay un montón de afirmaciones de ambos bandos. Rusia dice que todo está perfecto, que van avanzando de acuerdo a lo planeado, que continúan controlando un montón de asentamientos, pero por otro lado los ucranianos aseguran que los enfrentamientos continúan. Además, los ucranianos dicen que han logrado detener muchos avances en varias regiones cerca de Pokrovsk por parte de Rusia, y que eso se debe a lo que les acabo de mencionar anteriormente, a que los rusos tuvieron que mover muchos de sus recursos y tropas hacia Kursk para detener a los ucranianos. Pero aquí estamos en la misma de siempre, peregrinos. Ustedes deciden a quién creerle. Mi trabajo, peregrinos, es mostrarles a ustedes ambas versiones. Yo trato no de ser imparcial, porque desde mi punto de vista eso es imposible. Todos tenemos preferencias hacia o por algo. Pero mi trabajo y mi responsabilidad con ustedes es darles a ustedes ambas versiones del conflicto y que ustedes tomen la decisión de a quién creerle. Pero ustedes saben que mi posicionamiento es, obviamente, a favor de Occidente. Yo no quiero un nuevo orden mundial impuesto por líderes autoritarios como Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un o los ayatolá de Irán. Yo no lo quiero, peregrinos, y quienes sí, se respeta. Pero yo no estoy aquí para decirles todo con base en lo que yo creo. Yo estoy aquí para darles la información que yo investigo de ambos bandos. Y como siempre les digo, ustedes decidirán a quién creerles.
Yo les digo a ustedes que en estos momentos rusos y ucranianos reivindican avances. Ucrania dice que está deteniendo a los rusos dicen que siguen avanzando. ¿Qué dicen, por ejemplo, medios de comunicación poderosos como la agencia de noticias Reuters? Que no se puede verificar en el campo de batalla lo que realmente está aconteciendo. Si no puede verificarlo la agencia de noticias Reuters, peregrinos, menos pueden hacerlo personas como yo, que les informamos a través de lo que vemos en medios de comunicación gigantes. Esto se los quiero dejar bien en claro, peregrinos, porque muchos de ustedes inclusive me dicen: peregrino, pero siempre dices que no se puede confirmar tal y cual información. Pues es la verdad, peregrinos, yo no les voy a mentir. Ustedes, los que me conocen desde hace años que tengo haciendo todo esto, saben que yo siempre les muestro ambas caras de la moneda y trato de informarles los acontecimientos de ambos bandos, sin que eso me quite el que yo prefiero, ya se los dije, una victoria ucraniana. Y para mí es total y absolutamente ilegal lo que está haciendo Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero, cuando invadió Ucrania en el 2022. Además, me parece una ilegalidad total la anexión de Crimea. Pero eso es lo que yo pienso. Otra cosa es lo que yo les informo, peregrinos. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién le creen? ¿A los rusos? ¿A los ucranianos? ¿De qué bando están? ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Quién quieren que gane? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.